El día de hoy vamos a tocar el título No saben lo que hacen. Y en estas 7 últimas palabras de Jesús que él dijo en la cruz, que fueron expresiones clave para nosotros, tanto para ti como para mí, nosotros vemos aquí cómo muestra el Señor Jesús en cada una de estas frases, su mente, su corazón, su misión, su misericordia, y también podemos encontrar una oportunidad de salvación para cada uno de nosotros. Y llama la atención que Jesús, en ese momento de agonía, en ese momento donde él había sido llevado por un camino de humillaciones, de tortura, de azotes, él había sufrido flagelaciones, había sido burlado, humillado, escupido, azotado. El Señor Jesucristo deja estas 7 palabras registradas en la palabra del Señor. Y vemos que él desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde estuvo 7 horas colgado en la cruz. Y en estas 7 expresiones hubieron 3 que él dijo desde las 9 hasta las 12, y después dijo 4 expresiones que fueron desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Y vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Porque en este caso nosotros vemos, no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Fue lo primero que dijo el Señor: perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vemos de que el Señor Jesucristo se refería a un grupo de personas que estaban allí, donde Él estaba pidiendo misericordia, estaba orando a Dios, estaba hablando con su Padre, con nuestro Padre Celestial, diciéndole que esas personas que estaban allí no sabían lo que hacían. Y ahora yo hago algunas preguntas, y yo me hacía algunas preguntas también. ¿Será que yo en este momento sé lo que estoy haciendo? ¿Será que tú en este momento sabes lo que estás haciendo? ¿Será que estaremos haciendo en este momento algo sin saber de que eso que estamos haciendo es malo? ¿Habrá conciencia de corazón de pecado? Porque quizás en ese momento los hombres que estaban allí haciendo lo que estaban haciendo, el Señor Jesucristo dijo, no saben lo que hacen, ¿ya? Muchas veces incluso nosotros podemos estar dañando, podemos estar hiriendo, bien sea que conozcamos o no conozcamos la palabra de Dios, podemos estar haciendo cosas sin saber que pueden estar dañando a otras personas. Porque hay muchos de los que estaban allí que conocían incluso la palabra del Señor. Y sin embargo no vieron al Dios de la gloria. Ellos pensaban que en el nombre de Dios estaban haciendo lo correcto. Y ahí es donde nosotros también tenemos que hacerlos un análisis, ¿ya? Y qué es lo que nosotros verdaderamente estamos haciendo ahora, si tenemos conciencia, ¿ya? Entonces, en esta primera frase, nosotros vamos a encontrar 4 aspectos clave. 4 aspectos clave. Y antes de hablar de estos 4 aspectos clave, vamos a entender que las palabras que dijo Jesús son importantes porque lo dijo Dios, lo dijo Jesucristo, hombre, en la cruz. Pero lo más importante, más allá de las palabras, es la acción de Cristo, su obra en la cruz. Lo que él estaba haciendo era lo que representaba. Lo que él dijo era importante, pero era más importante lo que él estaba haciendo en ese momento, ¿ya? Y las acciones que él estaba ejecutando estaban dando testimonio de sus palabras. Ahora, hay que preguntarnos algo interesante aquí. Las palabras de Jesús hoy, en el año 2023, para ti y para mí, ¿están vigentes? ¿Será que seguirán vigentes las palabras de Jesús, a pesar de que eso pasó hace más de 2000 años atrás? Busquemos en nuestras Biblias, en Mateo 24:35, mira lo que dice. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás, dice el Señor Jesús. Es decir, a pesar de que Él lo dijo en aquel momento, tenemos su palabra escrita, nosotros tenemos la seguridad de que su palabra no va a desaparecer jamás. Este hombre que dijo esto, este hombre que habló esto en la cruz, ¿quién era? ¿Quién era Jesús? ¿Y cuán importantes fueron sus palabras para nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que entender esto?
Primero, tenemos que entender que Jesús no era un hombre común. Él era 100% hombre y estaba colgado en esa cruz como hombre, pero él también era 100% Dios. Tenía su naturaleza humana y tenía su naturaleza divina. Él era la palabra y dice que la palabra estaba con Dios y era Dios. Y es importante que nosotros entendamos que ese hombre que dijo estas palabras en la cruz era Dios. Y lo podemos encontrar, busquemos en nuestras Biblias, en Juan 1:1. Mira lo que dice. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra, lo vuelve a repetir, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Estaba llena. Es decir, la palabra se hizo carne en la persona de Jesús y vino a vivir esta tierra. Es decir, todo lo que Dios es estaba representado en la persona de Jesucristo. Y si nosotros buscamos en nuestras Biblias en Juan 1:14, mira lo que dice. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros en la persona de Jesús. ¿Y por qué la palabra se hizo hombre? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre? ¿Porque tuvo que morir en esa cruz? Porque a raíz de la caída del hombre, a raíz de ese pecado original, esa rebelión que se originó cuando el hombre desobedeció a Dios en el huerto del Edén, en el paraíso, ocurre una separación entre el ser humano y Dios. No era el plan de Dios que ocurriera eso, pero eso sucedió porque sabemos que Eva desobedeció. Y al ella cometer el pecado de tomar este fruto que Dios le había dicho que no tomara, empieza esa separación entre Dios y su creación maravillosa. Y tristemente cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando tú te separas de Dios, cuando yo me separo de Dios, nosotros no estamos completos, no tenemos paz en el corazón. Y es por eso que Dios, a pesar de todo, en medio de que ya la palabra dice de que la paga del pecado es la muerte, porque lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, él en su infinito amor y misericordia, él no quiso acabar él pudo haber dicho, no, ya listo, voy a destruir a Adán y a Eva porque pecaron. Pero él idea un plan antes de todo esto, un plan antes de la fundación del mundo, precisamente por amor a ti y a mí, para que ninguno de nosotros muera, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, ellos tenían que morir, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor carga todos los pecados de ellos, todos los pecados de la humanidad en la persona de Jesús, que viene siendo el mismo. Y esto lo encontramos en Isaías 53, versículo 6. Mira lo que dice. Todos nosotros nos descarriamos. No fue nada más Adán y Eva. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y dice la palabra, mas Jehová cargó en él, es decir, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Y no hay perdón de pecado sin que alguien muera, sin derramamiento de sangre, como lo dice Hechos 9:22. Busquemos en nuestras Biblias. Y casi todo es purificado, dice el Señor, según la ley, con sangre. Y dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero el Señor no quiere que ninguno de nosotros muera. Y es por eso que Él se ofrece voluntariamente para cargar con todos los pecados de nosotros y morir en esa cruz, para que ninguno de nosotros muera, ni tú ni yo. Y vemos cómo el Señor, entonces, en la persona de Jesucristo, Él habita toda su esencia, todo lo que Él es, estaba representado en Jesús. Lo encontramos en Colosenses 1:19 y 20. 19 y 20, perdón. Dice, a Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente
en Cristo. Y con Cristo y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar, ¿ves? Por esa separación. Cuando nosotros nos separamos de una pareja, siempre hay una reconciliación. En este caso, nosotros nos habíamos separado de Dios, hubo esa separación porque habíamos pecado. Entonces, Él busca de reconciliar consigo todas las cosas, ¿ya? Y en ese versículo 20 dice, Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Hacer las paces solo a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Es maravilloso esto, el plan de salvación, todo lo que el Señor hace en ese sacrificio por salvarte y por salvarme. Y muchas veces nosotros eso no lo entendemos. Y vemos, por ejemplo, en la expresión de Jesús hoy que dice, no saben lo que hacen. ¿Sabes tú exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Estás consciente en este momento, tanto tú como yo, estamos conscientes de lo que el Señor hizo? Y también de todo lo que pasó en esa cruz, ¿ya? Porque a través de esa reconciliación que el Señor hace, a través de Él mismo, es que nosotros podemos ser ahora justificados, podemos ser redimidos, podemos ser perdonados, nuestros pecados pueden ser limpiados. Y vemos de que el Señor estaba reconciliando con Él al mundo, ¿ya? No tomando en cuenta nuestros pecados. Muchas veces nosotros, incluso ese versículo, hay un versículo que está en 2 Corintios 5, en el versículo 19 dice, presta atención, esta parte es importante, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y al final me llamó mucho la atención porque dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es tremendo, porque nosotros a veces incluso estamos, cuando hay una discusión, a veces hasta le echamos hasta más leña al fuego. Y Dios nos ha llamado a que nosotros podamos guiar a las personas también a que se acerquen a Jesús. No a generar más discordia, no a buscar separación, ni tampoco a crear división, sino más bien a reconciliar, pero a reconciliar al ser humano con Dios. ¿Ya? Y todo lo que esté en nosotros para que las personas también puedan estar en bien unos con otros, nosotros tenemos que también poner de nuestra parte, ¿ya? Entonces ya aquí, entendiendo quién es Jesús, que Jesús no fue un mártir, sino que Él, por su gran amor, entrega su vida voluntariamente para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos hoy tener la salvación, el perdón de nuestros pecados, porque tanto tú como yo teníamos que morir. Él entrega su vida voluntariamente. Fíjate lo que dice Juan 10:18. Dice Jesús, presta atención, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, un acto voluntario, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Y dice al final del versículo, esto es lo que ordenó mi Padre en obediencia. Él estaba cumpliendo lo que el Padre le había ordenado, ¿ya? Pero ojo, a veces nosotros pensamos que como el Señor en ese momento, perdónalos porque no saben lo que hacen, ya estaba perdonando prácticamente, era como un perdón automático. Nosotros también tenemos que entender que el Señor ha dejado bien claro de que la salvación es para todo el mundo, pero también para el que cree. Es decir, nosotros tenemos que entender el sacrificio de Jesús, entender de que teníamos que morir tú y yo en esa cruz, pero que Él se ofreció voluntariamente para que tú y yo no muramos. Entonces, yo creo y tú crees en ese sacrificio de Jesús para tu vida, porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ahora, este es el momento donde tú tienes que en tu corazón decirle al Señor, Señor, yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú te sacrificaste por mí en esa cruz y yo te acepto como mi Salvador. Yo tenía que morir, pero tú lo hiciste por mí. Y si tú haces esa oración en tu corazón, ya tú estás teniendo salvación y vida eterna. Y empezar a decirle al Señor, Señor, que yo pueda cambiar mi vida, que yo pueda ser transformada, todos mis pecados, todo lo que yo he hecho mal, Señor, que yo empiece en este momento a hacer las cosas como lo dice tu palabra, a generar cambios, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ya? Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos para poder saber quién fue ese hombre que estaba en la cruz diciendo estas 7 expresiones tan importantes. Y esa primera expresión que estábamos hablando de Padre, no saben lo que hacen, vamos a buscar en nuestras Biblias en Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Voy a empezar a leer desde el 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. El 34. Aquí es donde viene el versículo. Padre, dijo Jesús, esto fue lo primero que él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice que mientras tanto ellos echaban suerte para repartirse entre sí las ropas de Jesús. Pero específicamente, ¿qué significado tiene esta expresión de Jesús? ¿Qué quiso decir Jesús aquí? ¿Cuál es el significado? Y nosotros podemos ver de que el significado de la palabra de Dios, el significado de lo que Cristo dijo, va a depender de la condición de tu corazón y de mi corazón para recibirla. Hay personas que tienen el corazón abierto y hay personas que pueden recibir estas palabras con amor, verlo como palabras de salvación para su vida, palabras de sanidad, palabras de consuelo, de victoria, de esperanza. Pero si un corazón está cerrado a escuchar la palabra de Cristo Jesús, va a sentir rechazo, va a sentir incredulidad, condenación, rebeldía, burla. Incluso hay perdición para esta persona, porque no ha entendido lo que Jesús está haciendo. Entonces, esta frase, como yo lo había nombrado, yo encontré aquí 4 aspectos claves. 4. El primer aspecto clave que nosotros podemos encontrar aquí en esta frase es que en medio de una situación extrema donde Cristo llega prácticamente desfigurado de todo el dolor, la flagelación, el azote que le estaban haciendo estos transgresores, Él no deja de orar. Porque esta primera frase es una oración de Jesús. Él se dirige al Padre. Nosotros podemos ver en estas 7 frases que vamos a estar estudiando durante todo el mes, que la primera, la cuarta y la séptima son oraciones al Padre. Él vivía en una comunión estrecha con el Señor. Él tenía una comunión íntima con Dios, incluso en sus momentos más difíciles. Él no dejó de orar, él no dejó de acercarse al Señor. Quizás tú y yo estamos en situaciones complicadas y no sabemos a quién acudir. Llamamos quizás a un familiar, llamamos a algún amigo, pero Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Incluso si tú ahorita estás pasando por alguna situación fuerte, ora al Padre, ora a Dios, clama al Señor. Esta costumbre la tenía el Señor Jesucristo. Él dependía absoluta y totalmente de su Padre. Pero esto no fue una oración para pedirle, ayúdame a bajarme de aquí, Señor. No, él hizo una oración intercesora, intercesora. Pero cuando estaba revisando aquí la palabra del Señor, él en Mateo 5:44 había dado el sermón teórico. En teoría, él predicó este mensaje que dice así, presta atención, dice Mateo 5:44. Pero yo os digo, fíjate lo que dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y al final, que esto fue lo que me llamó la atención, orad
por los que os ultrajan y os persiguen. Es terrible. Yo creo que nosotros en algún momento hemos sido traicionados, tú y yo, engañados, hemos sido heridos, personas que nos han hecho daño y nos ha costado orar, nos ha costado orar. Dios mío, ayúdame, si esta persona me hizo tanto daño, Señor, ¿cómo yo puedo desarrollar ese amor? Y vemos de que Jesús tenía una comunión tan estrecha con el Padre que él entendía la condición de ceguera espiritual de la otra parte que la estaba dañando. Él entendía la condición de que ellos no sabían su propósito, su misión, el plan de salvación. Estaban en oscuridad con el entendimiento entenebrecido. Esta misma profecía la habían el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 12, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, refiriéndose a Jesús, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí vemos la oración por los transgresores. Él estaba intercediendo por ellos en ese momento, por los que le estaban dañando, por todo lo que le habían hecho. Pero en este momento también está intercediendo por ti y por mí. Él ahora es nuestro abogado, el que puede tener acceso al Padre cada vez que tú y yo cometemos un pecado, cada vez que nosotros fallamos. Podemos acudir confiadamente en el nombre de Jesús para que nuestros pecados sean borrados. Lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Presta atención. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo, el justo. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como lo dice Primera de Timoteo 2:5, ¿ya? Él oraba en forma continua, él le estaba repitiendo cada vez que le daban un azote, cada vez que lo maltrataban, él decía, Señor, perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros no sabemos la Biblia, predicamos del amor de Dios, pero cuando nos pasan estas situaciones difíciles nos cuesta perdonar, nos cuesta llevarlo a la práctica. Y sabemos que estos son procesos, lleva tiempo, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque quizás tú estás en este momento con algún rencor en tu corazón por alguien, alguna persona que te hizo daño, que tú sientes que es tu enemigo, pero estás orando, estás intercediendo, le estás diciendo, Señor, ayúdame. Tengo yo algo algo que ver en esto que pasó. Y si no soy responsable, Señor, ayúdame a yo poder sanar esta falta de perdón de mi corazón, ¿ya? Que podamos interceder por los que nos han hecho daño, ¿ya? Y también ofrecer el perdón. No es fácil, hermanos, no es fácil. Pero el Señor con su Santo Espíritu nos va a poder ayudar que nosotros podamos ir poco a poco sanando. Cuando entendemos el perdón primero que nos ha extendido a nosotros, podemos ofrecer también ese perdón a los demás. La segunda clave para ir avanzando, tenemos que él dice Padre. Y vemos que Jesús, en medio de las dificultades, él no perdió su condición. Él estaba claro de que él era hijo de Dios. Incluso en esa cruz, incluso en medio de todo lo que estaba pasando, él dijo, yo sigo siendo un hijo de Dios. Él sigue siendo mi padre. Y aquí nosotros vemos también cómo muchas veces nosotros, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, pensamos que es que Dios me está juzgando, Dios me está castigando, lo vemos como ese Dios severo, pero no lo vemos como el Padre que quiere que nosotros lo veamos a Él, que estamos en una condición de hijo, que nos está tratando como hijos. Y es allí donde nosotros debemos de tener clara nuestra identidad, ¿ya? El tercer punto aquí es, él dice, perdónalos. El perdón es una decisión voluntaria que nosotros en forma consciente decidimos perdonar a la otra parte. Esto nos va liberando a nosotros de todos los sentimientos negativos de nuestro corazón, del rencor, del resentimiento, el odio, cualquier enojo que nosotros podamos tener.
Y en la medida, si seguimos con ese odio, hermano, siga orando. Dios mío, ayúdame, todavía siento rabia por esta persona. Sana mi corazón, Señor. No quiero sentir esto, ¿ya? Quizás en este momento, bueno, si estás allí, tienes el celular en la mano y le quieres mandar un mensaje a esa persona que te hizo daño o tú heriste, que tú puedas acercarte. Es importante que nosotros demos también ese primer paso. ¿Por qué? Porque dice Mateo 5, 23 y 24, que si nosotros tenemos alguna lucha, alguna guerra y no hemos perdonado a un hermano, que no le llevemos nada a la ofrenda, que no estemos ofrendando. Mira lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice el 23, el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahí es donde nosotros tenemos que ver, estamos trabajando a lo mejor en las cosas del Señor o estamos en un conflicto interno con nuestros familiares, pero no hemos perdonado. Nuestro corazón está lleno todavía de rencor. No nos hemos acercado, no hemos resuelto esos temas, ¿ya? Él dice que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, Él también nos perdonará a nosotros vuestras ofensas, nuestro Padre Celestial, ¿ya? Pero que si no perdonamos, nosotros no vamos a ser perdonados. Esto está en Mateo 6, 14 y 15, también lo pueden buscar, ¿ya? Entonces, el perdón que ofreció Jesús en esa cruz a todos los que los estaban masacrando, no fue un perdón automático. Y lo vemos porque al lado de él estaban los dos malhechores, uno al lado izquierdo, otro al lado derecho. Y uno se arrepiente, uno reconoce su condición de pecador, pero el otro no. Y el que reconoció su condición de pecador, el que reconoció su indignidad, que él que estaba siendo crucificado era Jesús, el Mesías que se había anunciado, fue salvo. Porque Jesús le dice después, y eso lo vamos a ver en el tema siguiente, que de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, ¿ya? Entonces hay que arrepentirse de corazón, ahí está el perdón, ya Jesús dio su vida por ti, por mí, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de corazón, de decirle, Señor, cambia mi vida, Señor, yo quiero otra vida para mí, yo necesito empezar a hacer las cosas como dice tu palabra. He estado haciendo las cosas mal, por eso es que todo me ha salido mal, Señor. Pero yo a partir de este momento, con este mensaje donde yo entiendo quién eres tú, Señor, y todo lo que tú hiciste por mí, que yo pueda empezar a caminar en dirección a lo que tú quieres, que es la salvación primeramente y un cambio de vida para mí, ¿ya? Ya para ir cerrando, la clave número 4, vemos que él dice, no saben lo que hace. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, la multitud que estaba allí, que era multitud que conocía la palabra y otros no conocían la palabra, nosotros podemos ver de que ellos sí tenían un conocimiento claro, que ellos estaban crucificando a un hombre inocente. La multitud sabía eso. Eso lo encontramos en Lucas 23, 14 y 15. Fíjate lo que dice. Más les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Ellos estaban conscientes, esto lo dijo Pilatos, incluso dijo que él le había llevado a Jesús a Herodes, dijo, y ni aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Eso sabían ellos, que Jesús era inocente. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que ellos no sabían lo que hacían? Si la multitud sabía que estaban prácticamente ejecutando a un hombre inocente, era un juicio injusto. Y aquí vemos cómo la ceguera del pecado, tanto en tu vida o en mi vida, nos puede hacer a nosotros no ver el fondo, sino la forma.
no estar pendiente de lo que Jesús quiere mostrar, del amor de Dios, sino estamos pendientes de repente de que se cumpla la letra. Y la letra es importante, pero lo más importante, a pesar de la letra, es también el amor que nosotros podemos brindar. Porque Cristo no desobedeció la ley, pero Él mostró con sus actos el gran amor que Él sentía por ti y por mí al morir en esa cruz, ¿ya? Entonces, muchos intereses personales quizás de nosotros nos hacen que nosotros hagamos las cosas mal. Quizás hacemos cosas que nosotros, por ejemplo, no sé, queremos ser feliz con un hombre casado. No, yo quiero ser feliz, lo estoy haciendo por los métodos equivocados, no, pero después con el tiempo nos damos cuenta, o un hombre o una mujer casada, o queremos hacer, no sé, explotar a alguien por dinero, engañar para tener beneficio, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, que después nos damos cuenta, Dios mío, pero ¿qué estaba haciendo yo? Esto es pecado. Yo no me estaba dando cuenta de que yo estaba cayendo en esta situación, hice daño. Y quizás en este momento tú estás haciéndole daño a alguien, estás haciendo algo que no te estás dando cuenta, que estás con el entendimiento entenebrecido, hasta que viene la consecuencia y tú reaccionas. O te pasa lo mismo y tú dices, esto lo hice yo y ahora es que me estoy dando cuenta que yo no sabía el daño que estaba causando por mi egoísmo, ¿ya? Entonces, ya para ir cerrando, aquí vemos que hay un velo de ignorancia, que lo dice 2 Corintios 3:14, donde el Señor dice, pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Y dice la palabra al final de este versículo, es clave. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Al creer en Cristo. Desde el momento en que tú y yo empezamos a entender quién es Jesús, su obra en la cruz, su amor por ti, su sacrificio. Parece mentira, pero nosotros empezamos como a abrir los ojos. Ese velo se quita, esa ceguera por el pecado, y empezamos a ver de verdad la magnitud y el daño de lo que estamos haciendo. Y empezamos a reconocer al Señor, yo hice esto, perdona. ¿Por qué, Señor? Yo estaba con ese entendimiento entenebrecido en medio de mi ceguera espiritual, ¿ya? El Señor es un Padre amoroso. Dios nos ama y Él está buscando de que todo el mundo sea salvo en este momento. En medio de cualquier situación difícil que tú hayas hecho, en ignorancia y desconocimiento de la palabra de Dios. Hoy el Señor te da la oportunidad y te hace un llamado. Primeramente, a que tú puedas abrir tu corazón en oración, a ver que tienes un Padre en los cielos, a también que te dé la capacidad de perdonar, así como Él te ha perdonado a ti. Y que tú puedas decir, Señor, yo hice muchas cosas en ignorancia, pero ahora conozco quién eres. Sé, Señor, todo lo que hiciste por mí y ahora tengo la verdad clara y ahora la conozco, tu palabra. Y Él da siempre segundas oportunidades para nosotros volver a empezar. Sea que eres un hijo de Dios, o sea que aún no has aceptado al Señor, que Dios en este momento haya podido hablar a tu corazón para que tú puedas aceptarlo, para que tú puedas entender el mensaje de la cruz y entender también el perdón que Dios te ha dado para que tú puedas también ofrecerlo a otros. Yo con este mensaje cierro. Que Dios te bendiga y que Dios pueda guiarte en cada una de las decisiones que estás tomando. Y que si hay ceguera en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros ojos, ese velo sea quitado solamente en confiar en el amor de Jesús y creer en Él. Que Dios te bendiga y vamos a orar para pedirle al Señor entonces que nos pueda ayudar. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, una vez más. Gracias por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Señor, hemos cometido muchos errores y pecados en desconocimiento de tu palabra, en ignorancia, por nuestros propios intereses y egoísmos personales, Señor. En aquel momento muchas personas sacrificaron, Señor, a tu Hijo.
pero todo esto estaba escrito. Te pedimos en el nombre de Jesús que nosotros en este momento no estemos dañando, Señor, porque tengamos el entendimiento entenebrecido, que podamos, Señor, ofrecer perdón, que podamos también, Señor, perdonar, que podamos acercarnos, Señor, si hemos hecho daño, pedir perdón también, Dios. Y que tú, Señor, puedas seguir obrando en los corazones de todos aquellos que aún no te han aceptado, que están en tinieblas. Abre sus mentes, abre sus corazones, Señor, y danos el discernimiento para que todo velo sea quitado. En el nombre poderoso de Jesús y por la sangre de Cristo. Te lo pedimos, Señor, por nuestro Salvador. Amén y amén, Señor.